A la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 17 de este capítulo 5. Y la palabra del Señor la leemos honrando a Dios Padre, a Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo, y a la letra dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, ¿cuántas? ¿Cuántas cosas? Todas son hechas nuevas. ¿Le parece si lo leemos una vez más, pero lo leemos todo en coro, a la cuenta de 3? 1, 2 y 3. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El poder transformador de Dios es el pensamiento bajo el cual quisiera que meditáramos. Y usted se preguntará, pero ¿por qué el poder transformador de Dios? Si yo ya soy una persona cristiana, tengo tantos años de haber experimentado ese poder transformador. Es que hoy por hoy, aun cuando usted quizás no lo crea, hay muchas personas que están bregando con situaciones mucho más complicadas de las cuales ellos son capaces de poder bregar, mucho más difíciles de las que nosotros quizás podemos imaginar, y no entienden cómo podrán salir de esa situación. Entonces, yo creo con todo mi corazón que Dios es el Dios que puede transformar cualquier circunstancia, por difícil que sea, en una oportunidad. Puede cambiar la enfermedad en salud, puede cambiar la amenaza de muerte en vida, puede cambiar la tristeza en alegría, puede cambiar el luto en gozo, puede cambiar el día malo en día bueno. Eso es lo que dice Esther 9:22, y si la palabra del Señor lo dice, yo lo creo. Por lo tanto, yo creo que Dios puede transformar cualquier circunstancia. Aun cuando no podemos negar de que vivimos en un mundo marcado por la incertidumbre, un mundo en caos. Leí algunos datos ahora de la actualidad de nuestro mundo, porque ahora ya no leemos sobre lo que está pasando en nuestro país o en nuestra ciudad o en nuestro estado. El mundo ahora se globalizó y lo que pasa en otro lado del mundo nos afecta a nosotros también. Y leí algunas de las cosas que están sucediendo en algunas regiones, sobre todo en Asia, África y el Medio Oriente en particular. Y no es nada pequeño como para no quizás pensar y saber qué sigue después. Y las cosas, yo creo que lejos de mejorar, van a ir de mal en peor. Leí algo relacionado a la economía también, y algunos que han venido allí hablando de a poquito, entre líneas, de lo que se vislumbra en el horizonte de una recesión, y eso parece que cada vez se va aclarando un poco más y va tomando un poco más de forma. Y uno se preguntará, bueno, ¿y esto en qué y cómo me afecta a mí? Es que independientemente dónde y cómo nosotros estemos, de una forma directa o indirecta, somos afectados por los cambios que en nuestro mundo hoy por hoy están surgiendo. Por eso la inestabilidad económica, vea, son muchas las personas que alrededor del mundo están preocupadas por el cómo harán, cómo sobrevivirán. Pero por eso es que creo yo que el poder transformador de Dios puede cambiar cualquier circunstancia, puede proveer al necesitado, puede sanar al enfermo y puede traer paz en medio de la tormenta. Por eso es que tenemos que ver a Dios como el Dios de lo sobrenatural, como el Dios de los imposibles, como el Dios que por el poder de su palabra hace que cosas surjan. Por eso la violencia, la maldad parecen haber tomado control. Las familias hoy por hoy parecen que están más preocupadas que antes porque se están fragmentando. Hay tanta situación difícil. Una situación que en lo personal he venido leyendo desde hace un tiempo atrás, y usted que quizás tiene algún tiempo de estar en la iglesia me ha escuchado dar datos, cifras de muchos años atrás de el problema de la desintegración familiar, y sobre todo el hecho de aquellos niños que están creciendo solo con uno de sus padres biológicos.
tecnológico, y esto en el futuro cómo se torna, o sea, en problemas sociales, porque estos muchachos no crecieron quizás con la guía de papá y mamá. Hizo falta en la casa la figura paternal, y cómo esto se transforma en el futuro, donde estos muchachos no quieren saber nada de corrección y creen de que ellos tienen la razón. Y por eso algunas estadísticas sugieren que, demográficamente hablando, algunos grupos en particular en esta sociedad, los muchachos antes de haber cumplido 23 años de edad, más del 60% de ellos ya habrá pisado la cárcel. Imagínense. O sea, ese es el futuro de una sociedad, cuando lamentablemente han hecho a un lado a Dios. Por eso es que creo que en Dios nosotros podemos saber de que hay aún esperanza y puede cambiar esta realidad. Pero ¿cuándo y cómo esto surgirá? Cuando la iglesia empiece a actuar conforme a la enseñanza bíblica nos enseña de buscar a Dios sobre todas las cosas. En medio de este panorama quizás complicado y difícil, hay una verdad que no cambia, y es que Dios sigue teniendo el poder para transformar cualquier situación. No importa cuán complicada sea la realidad que este mundo esté viviendo, el Dios de los imposibles sigue siendo el Dios de los imposibles. Y cuando Él habla, algo va a surgir, algo va a cambiar. Por eso el Señor dice: si mi pueblo se vuelve a mí y se arrepiente, se convierte de sus malos caminos, dice, yo sanaré su tierra, yo perdonaré sus pecados, yo iré desde los cielos. O sea, hay esperanza. Dile que está a su lado, hay esperanza. No importa cuán complicada sea la realidad, hay esperanza en Cristo. Hay esperanza, porque Dios es el Dios de los imposibles. Hablaba con una persona recientemente y me decía: yo no le veo futuro al mundo así como está. Y él me decía algunas cosas de lo que él cree que va a surgir. Y dentro de las cosas que obviamente estábamos de acuerdo, es que este mismo escenario va a permitir que haya un avivamiento como nunca antes lo hemos visto en la iglesia del Señor. Es que, ¿cuántos de ustedes tienen, mejor dicho, cuántos de ustedes tuvieron la bendición de haber crecido en la iglesia o asistir a la iglesia desde que eran jovencitos o desde que eran niños? Varios acá. Y perdone que me dirijo a ellos y no a todos en general, pero ahora sí para todos en general. Quizás usted ha leído acerca de la historia de la iglesia nuevo testamentaria. Pero yo recuerdo cuando yo era niño, nos llevaban a la iglesia, mi abuelo me llevaba a los estudios bíblicos. Yo recuerdo haber escuchado una enseñanza y con el tiempo, con más frecuencia, y ahora como adulto leer la historia de la iglesia, es que muéstreme usted en la historia, tanto del pueblo de Israel o de la iglesia nuevo testamentaria, muéstreme usted en la historia si hubo un periodo de avivamiento sin antes haber habido un problema ante el cual no se podía más allá. Una sola, muéstrame una sola en la historia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, de que la iglesia haya tenido un avivamiento o experimentado algo sobrenatural sin que esto no haya sido el resultado de una situación ante la cual no se podía más allá. Para darle 2 o 3 referencias bíblicas. Éxodo capítulo 3. Cuando el pueblo no podía más allá, clamó a Dios y Dios escuchó y habló con Moisés. Dale un poquito más adelante a la Biblia y llegue al libro de los Jueces. Y cada vez cuando el pueblo no podía más allá, Dios levantaba a un juez, a un libertador. Y después de eso, el pueblo retomaba su identidad. Me gusta mucho la historia del libro de los Jueces, sobre todo cuando leo acerca de la historia de Jefté en particular. Me gusta cuando leo la historia de Samsón, porque estos hombres aparecen, Débora entre otros, porque aparecen en un momento cuando el pueblo estaba en crisis. Un Gedeón, un Ahod, en el capítulo 3. Aparecen cuando todo va mal, cuando ya no hay esperanza, cuando no hay una salida. Y el capítulo 3, hablando de Ahod en particular, dice la Biblia que él les levantó desde sus entrañas, o sea, desde dentro del pueblo, un libertador. Es que la respuesta va a venir dentro del mismo pueblo. Porque, vea, por eso me gusta mucho lo que dice Jeremías, capítulo 29, del versículo 7 en adelante.
Hay una palabra en particular allí cuando el Señor habla y dice: y yo despertaré en vosotros mi buena palabra. No estaba esto en mi idea del pensamiento, pero si usted tiene la Biblia abierta, por favor vaya a Jeremías capítulo 29, del versículo 7 en adelante. Aparecen los falsos profetas profetizando, diciendo: procurad la paz de la ciudad a la cual yo os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz vosotros también tendréis paz. Versículo 8 dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. ¿Por qué? Porque nada puede reemplazar esta bendita y maravillosa palabra, que es la palabra de Dios. Por eso usted y yo tenemos que atender a lo que la palabra escrita nos dice antes de cualquier otra referencia. Y vean lo que dice el versículo 9. El versículo 9, el Señor dice: no atendáis a todo esto, porque falsamente ellos han profetizado en mi nombre. No los envié yo, ha dicho Jehová. Pero el versículo 10, miren lo que dice: esto es lo que yo digo, dice el Señor. Cuando se cumpla en Babilonia, cuando lo que el profeta habló, cuando el tiempo de Dios de la cautividad se lleve a cabo, en otras palabras, cuando la palabra haya tenido un cumplimiento, entonces dice el Señor: ¿qué haré? ¿Qué hará el Señor? ¿Qué va a hacer el Señor? Ahí está escrito: yo los visitaré. ¿Y qué más va a hacer el Señor? No dice que va a enviar una palabra. ¿Qué va a hacer el Señor? Despertar sobre vosotros para llevarlo de regreso, en este caso a Jerusalén. ¿Cuál era lo que el pueblo está cautivo? ¿Cuál era el deseo más grande de su corazón? Regresar a Jerusalén, obtener la libertad. Y el Señor lo que está diciendo es: cuando haya habido un cumplimiento, yo voy a despertar lo que ya está en ti. Todos nosotros hemos atesorado una palabra de Dios, ¿sí o no? Entonces por eso el Señor dice: viene un momento cuando vamos a pasar a través de procesos, circunstancias, pero lo que escrito está tiene que cumplirse. Pero la palabra que está sembrada en tu corazón va a despertarte y te va a llevar a salir de donde está y a cumplir con el propósito de Dios. Por eso es necesario saber que aún hay esperanza. Diga conmigo: aún hay esperanza. Y esta persona me decía: ¿será que realmente yo puedo cambiar? Porque lo he intentado tantas veces y no puedo. Otra pregunta que muchas personas se hacen: ¿habrá esperanza para mi situación? Sobre todo cuando analizan lo que les está sucediendo de acuerdo a los recursos y a las posibilidades. Y la otra pregunta es: ¿será que Dios puede cambiar mi historia? La respuesta es sí. Y gigantesco. Dígale que está a su lado: hay esperanza. Pero dígaselo viéndoselo, por favor. Dígale viéndole a la persona. Dile: no te preocupes, aún hay esperanza. Dios sigue transformando vidas, hermano. No importando cuál sea tu pasado, tu condición, Dios no conoce los imposibles. En Dios siempre habrá un antes y un después. Y su poder es tal que no conoce los límites. Él es el Dios de los imposibles. Por eso y por mucho más, yo debo de creer que mis mejores días en Dios están por venir. Lo repito, yo debo de creer que en Cristo mis mejores días están por venir. Y mis mejores momentos todavía no los he vivido, porque Dios es un Dios de cosas nuevas. Por eso dice el apóstol Pablo: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo. ¿Cómo empieza el versículo 17? De modo pues, ¿qué? Que los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. O sea, hay un proceso, pero solo es para los que están en Cristo, que se convertirán, o sea, resurgirá
lo nuevo y el pasado no nos afectará. Mire, muchos siguen lamentando los errores del pasado, pero tiene que saber que en Cristo hay un renuevo. Ahora, decía que Dios no conoce los imposibles, y es lo primero que quiero que esta noche veamos. Y me sorprendió en gran manera cuando el pastor Orlando estaba ministrando y estaba recitando Jeremías capítulo 32, verso 27, Lucas 1:37. Yo digo, pero ¿quién le dijo al pastor Orlando que yo, dentro de mi pensamiento o reflexión, iba a hablar precisamente de esto? Del Dios que no conoce los imposibles. Por eso Jeremías 27 del capítulo 32 dice: yo soy el Dios de toda carne. Y luego pregunta el Señor: ¿habrá algo difícil para mí? Yo soy el Dios que creé los cielos y la tierra. Yo soy el Dios que por el poder de mi palabra cosas surgen. Por eso dijo: sea la luz, y la luz fue hecha. O sea que Dios hablaba y los milagros sucedían. Dice, ese mismo Dios es el que está acá y pregunta: ¿habrá algo difícil para mí? Mi amigo, hermano, tú que estás acá, yo no sé qué tan grande sea tu problema, tu dificultad, tu presión, tus dificultades, tus compromisos. Lo que sí puedo decirte es que Dios de los imposibles no conoce ninguna limitación y puede proveerte en medio de la necesidad, puede darte paz en medio de la tormenta, puede darte alegría en medio de la incertidumbre, puede sacarte y en victoria de un problema del cual crees que no saldrías. Porque Él es el Dios de los imposibles. Por eso dice la Escritura: ¿habrá algo difícil para mí? Lo que para los hombres es imposible, para Dios solamente es una oportunidad para poderse glorificar en mi vida. Lo repito, lo que para mí es imposible, para Dios solamente es una oportunidad para poder manifestar su poder. Hay que recordar la historia de cuando aquellas personas le dijeron a Jesús, ante la situación de aquel muchacho que estaba ciego, y le preguntaron: maestro, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él? Porque por alguna razón debe estar ciego. A veces nosotros, los seres humanos, todo lo que sucede lo asociamos con una causa. Pero en el plan divino de Dios no siempre las cosas están asociadas a una causa física o material. En los propósitos, en la divinidad de nuestro Padre Celestial, permite que sucedan cosas para mostrar su poder, que cuando otros no creyeron en ti, mira, y si tú estás aferrado a sus promesas y no dudas en lo absoluto de lo que has creído, de lo que Él te prometió en su palabra, no importa si todos te dejaron, no importa en la condición que quedaste, de que te levantas, de que sales adelante, de que verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios. Y aquellos que no creyeron en ti tendrán que reconocer que Dios estaba contigo. Si no, preguntémosle a Job. Me gusta algo que dice la Escritura, no tengo la cita precisa, pero dice que sus amigos llegaron, imagínense el escenario, llegaron a visitarlo, pero no se acercaron mucho. Segundo, aparte de que no se acercaron mucho, no le hablaban palabra alguna. O sea que solo llegaron para verlo, pero no le hablaban. ¿Qué pensaban? La Biblia no lo describe, no lo dice. Pero así se pasaban el periodo de tiempo. Solo se cruzaban miradas, mirando a aquel hombre en aquella condición. Pero me gusta algo en particular de lo que dice la palabra, que Job, estando en aquella condición, recuerda cómo estaba Job, su piel estaba toda, ¿qué dice la Biblia? Llagada. Y se trataba de mitigar el dolor, él rascándose ¿con qué cosa? ¿Con qué? Con tiesto. ¿Y qué es un tiesto? Es lo que sobró de qué? De lo que un día fue una vasija. Cuando nosotros vamos al profeta Jeremías, nos encontramos que dice que el Señor le permitió un día ir a la casa de el alfarero. Y estando en la casa del alfarero, ¿recuerda la historia bíblica? Vio como el alfarero hacía una vasija. Y la vasija, ¿qué dice? ¿Qué pasó con la vasija que el profeta vio? Se echó a perder. No dice que la echó a perder. Se echó a perder y la volvió a hacer de nuevo.
Pero hay vasijas que un día dieron, creen que un día dieron su utilidad y que ahora lo que son pedazos. Pues sabes una cosa, cuando Dios tiene el propósito para con una persona, aún los pedazos seguirán siendo de bendición para otro. Oh, alguien tiene que alegrarse, porque otros creen que tu pasado, otros creen que lo que en tu vida sucedió te marcó y ya nunca más tendrás esperanza. Pues Dios de los pedazos todavía los puede utilizar para traer bendición a alguien. Es lo que te quiero decir, es que en Dios no hay causa perdida. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Por eso el Señor pregunta, ¿habrá algo difícil para mí? Me gusta lo que el Señor le dice a María, no entender cómo sucedería lo del surgimiento de Jesús cuando ella no había conocido varón. El Señor le dice, María, entiende que para Dios no hay nada imposible. Hermano, tú que estás acá esta noche, quiero que entienda que para Dios no hay nada imposible. Que si ha venido un problema, es cierto, los problemas nos ayudan a entender que no todo tiene que ver con esfuerzo. Y me gustaría que veamos ese principio tan maravilloso que allí en el mismo capítulo 5, verso 17. Si alguno está en Cristo, dice la Biblia. ¿Dónde tenemos que estar? En Cristo, porque esto no se trata de esfuerzo, esto no se trata de que yo sea listo, esto no se trata de que yo tenga conocimiento, esto no se trata de que yo tenga recursos, es el hecho de estar en Cristo, porque todo aquel hombre y aquella mujer que viene a Cristo, aun cuando la condición en la cual haya venido haya sido la peor, en Cristo habrá esperanza, porque la convierte en una nueva criatura. El pasado no te seguirá acusando porque sos una nueva criatura. Pero ¿quiénes son las nuevas criaturas? Los que pasaron por el proceso de la transformación. Por eso es que creo que en Cristo hay esperanza y hay un poder transformador. Ahora, Él es el Dios de los imposibles. Para Él no hay nada imposible. Me gusta la historia del capítulo 11 del libro de Juan, porque hay muchos escenarios que aparentemente ya es un caso perdido. El caso de Juan 11, hablando de la historia de Lázaro. María y Marta están desesperadas, angustiadas, no saben qué hacer. Ellos ya hicieron todo lo que en sus habilidades y conocimientos podían hacer, pero Lázaro no mejoraba. Y en efecto, Lázaro murió. Y para tristeza de ella, Jesús no apareció el primer día de la vela. Se llega el segundo día cuando por ley, de acuerdo a la ley judía o la costumbre, mejor dicho, ellos en las primeras 24 horas lo enterraban, máximo para el siguiente día, por varias razones. Porque era una forma de honrar a los difuntos. Lo otro es por las temperaturas excesivamente calientes, entonces los cuerpos se descomponían con mucha facilidad y lo hacían así. Pero los familiares y los amigos se quedaban hasta 3 días alrededor de la tumba, porque ellos eran de la creencia que el espíritu del difunto estaba por ahí y querían que el difunto se llevara como último recuerdo de que en realidad ellos habían sido fieles hasta el último momento y por eso no se apartaban de allí de la tumba. Lo otro es que habían habido casos de personas que resucitaban o volvían la vida en las primeras 24 horas. Y por eso esto surgía. Pero después de 4 días era 0 posibilidad. Por eso Marta usa la expresión, Señor, hace 4 días ya. En otras palabras, ya no tiene caso. Si hubiese estado dentro de los primeros 3 días, sí, hubiese habido razón de que lo llevaran a la tumba. Pero Marta le está diciendo, ya no tiene caso, ya no hay esperanza, ya todo está perdido, aquí ya no hay nada que hacer. Pero Jesús insiste que lo lleven a la tumba, y cuando pregunta dónde le pusieron, solamente pidió un favor, que removieran la piedra. Ellos no entendían de qué Jesús estaba hablando, porque ellos no entendían que en Jesús estaba el poder de la resurrección. Él es la vida. Por eso tú tienes que saber que esas áreas muertas que están en tu vida, esas áreas que tú sientes que ya no dan para más, si solamente traes a Cristo,
y le permites obrar en tu vida, a lo que está muerto vivirá, porque Él es el dador de la vida. No importa cuánto tiempo haya pasado ya, Dios sigue teniendo la última palabra. Confía en Él. Número 2, en Dios siempre habrá un antes y un después. Isaías capítulo 43, verso 18 en adelante. El Señor le dice al pueblo de Israel: no os acordéis de las cosas pasadas. He aquí, yo hago cosa nueva, le dice el Señor. Pero ¿de qué cosas del pasado le está hablando Dios al pueblo? Piense, ¿a quién le está hablando? Al pueblo de Israel. Les está hablando, a partir del verso 40 de Isaías, Dios le está hablando al pueblo de una etapa de restauración. Y en este capítulo en particular les está diciendo: los mejores tiempos que ustedes han vivido, de acuerdo a la historia, usted se imagina qué sentía el pueblo cuando recordaba la historia del día que salieron de Egipto y donde se terminó la esclavitud. Como pueblo de Israel, como israelitas, ¿qué sentían ellos cuando celebraban el hecho de que un día Dios mismo les abrió el mar rojo y ellos pudieron pasar en seco? Como pueblo, ¿qué pensaban ellos cuando recordaban la historia? Que cuando el agua se les acabó, Dios mismo les proveyó agua a través de una roca en el desierto, y la roca les seguía, dice la Biblia, donde ellos se movían con el campamento. Agréguele que cuando no tenían que comer, Dios mismo dice que las nubes abrieron paso para que el maná del cielo llegara a su pueblo. ¿Qué fue lo que a ellos les hizo falta que Dios no se los proveyó? En el desierto, una columna de fuego durante la noche les daba luminarias, y durante el día una nube les protegía del calor. ¿A usted se le hace algo maravilloso esa historia? A mí también. Pero el Señor le está diciendo: no se acuerdan de esas cosas. Yo digo, ¿cómo no me voy a acordar de esas cosas? Si son cosas maravillosas. Pero lo que Dios les está diciendo es que lo que yo tengo en mente hacer con ustedes va mucho más allá de los mejores de momentos de tu pasado. Por eso tú tienes que prepararte, porque algo nuevo Dios va a hacer en tu vida. Ese problema que hoy te roba la paz, mañana solo será parte de una historia. Y lo que Dios te va a permitir vivir no se compara a tus mejores momentos del pasado. Por eso el Señor le dice: cosa nueva yo voy a hacer. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer algo nuevo? Diga conmigo: Dios va a hacer algo nuevo en mi vida. Por eso dérselo fuerte a Él esta noche. Si es para Él, dérselo fuerte. Cuando usted va a aplaudir para Dios, déle su mejor aplauso, porque es para alabanza de su gloria. Amén. Entonces, cuando yo veo la Escritura y veo a Dios hablando con su pueblo y diciéndole: mira, las cosas que yo tengo en mente por hacer con ustedes van mucho más allá de lo mejor que tú puedes recapitular de tu vida. Por eso yo tengo que saber que en Dios siempre va a haber un antes y un después. El después siempre será mejor que en lo primero. Cuando Dios obra en nuestras vidas, cambia para siempre todo el escenario. Si no, preguntémosle a aquel. Me gustaría conocerle la historia de cómo fue de joven o los primeros años de vida de a quien conocemos con el endemoniado de Gadara. Porque solo conocemos a un tipo que estaba atado con cadenas. Solo conocemos la historia de un tipo que vivía en los sepulcros. Solo conocemos la historia de un tipo que vivía aislado. A alguien con quien nadie quería pasar cerca de él. Esa es la historia que conocemos. ¿O conoce algo diferente usted del pasado del Gadareno? Entonces, cuando nosotros vemos cómo era la historia de este hombre, era algo que a la gente le tenía pánico, terror. Pero el después de este hombre es un hombre en libertad, un hombre cuerdo, un hombre que está testificando de las maravillas de Dios. Piense y haga una comparación, el pasado y el después. Todos tenemos un pasado y todos tenemos un después. La historia misma tiene un antes de Cristo y un después de Cristo.
¿Cómo es su pasado? Yo no quiero hablar del pasado y tampoco quiero recordárselo. Pero si tenemos que recordar el pasado, que sea para darle gracias al Dios de la gloria por vernos sacado de donde Dios nos sacó, por vernos dado esperanza y por vernos garantizado un futuro de vida eterna por los siglos de los siglos. Si tengo que recordarlo es para eso, para darle gracias a Él. La mujer samaritana, otro ejemplo donde hubo un antes y un después. El antes de esta mujer era triste, una vida vacía, señalada, despreciada. ¿Cuántas fallidas promesas de amor había tenido esta mujer? Cuando menos le podemos contar 5. Esta mujer trataba de llenar un vacío con falsas promesas de amor, pero que se le habían llevado a vivir una vida complicada. Por alguna razón está yendo a traer agua a la hora que está yendo a traer agua. ¿Por qué? Porque su pasado no era algo de lo cual ella se sentía orgullosa, por el contrario, se avergonzaba de él. Una mujer marcada por el vacío, por la desesperanza, por el desprecio, por los señalamientos, por las calumnias. Sin embargo, un día se encontró con Jesús y empezó una conversación que al inicio que se ve algo incomprensible, pero al final esta mujer entiende. Y yo creo que Dios conoce los corazones de todos. ¿Cree eso usted conmigo? Porque ¿sabía usted que Jesús le reveló a esta mujer primero que a sus discípulos que él era el Mesías? Y a mí eso me asombra. ¿Por qué lo hizo? Porque conoció su corazón. Después de que le habló del agua de vida, que él era el agua de vida y que él con quien él estaba hablando, del profeta, del Mesías, del cual ella decía que esperaban, cuando Jesús se revela y le dice que él es. Esta mujer no cuestionó más, sino que se fue. La mujer que no quería hablar con nadie, la mujer que evadía cualquier conversación con la sociedad de su momento, ahora va tocando puerta por puerta diciéndole que ha tenido una experiencia con el Mesías mismo y les empieza a hablar de lo que en ella había sucedido. Y estoy convencida que este es un profeta, porque sin que yo tuviese que decirle nada, me ha hablado todo lo que mi historia de vida es, y yo he empezado a experimentar una paz que nunca la había experimentado. Y la gente empezó a tener curiosidad. ¿Dónde está? Queremos también conocerlo. Y cuando ellos fueron, también experimentaron lo mismo, porque después le dijeron que no se fuera de su ciudad, que se quedara más días con ellos. Es que cuando alguien ha tenido un encuentro personal, no quiere que Jesús se vaya, no quiere que Jesús se aparte de él, no quiere que se pierda ese momento. Por eso los discípulos, cuando van en camino a Emaús, y después de que el Señor dice les abrió el entendimiento y comprendieron que Él era Jesús con quien hablaban, le pidieron que se quedara con ellos allí, porque ellos empezaron ahora sí que recapacitar todo lo que ellos habían sentido. Y se hablaba el uno al otro y te decía, ¿te das cuenta por qué cuando Él hablaba sentíamos que como que sus palabras ardían dentro de nosotros? Es que cuando Él habla algo está transformándose en tu interior. Es que cuando Él habla algo está transformando en tu vida. Por eso el poder transformador de Cristo está aquí y tiene el poder para transformar realidades. La mujer samaritana, 5 fallidas experiencias, pero él después de haber conocido a Jesús, fue transformada en una evangelista exitosa. Por eso es que creo en el poder transformador de Dios. Por eso es que creo que hay un antes y un después. La gente podrá tener la referencia de tu pasado. Qué bueno. Qué bueno. Porque cuando empiezan a conocer un poco más se van a dar cuenta que solo una referencia tienen del pasado, pero tú en efecto eres una nueva criatura. Oh, alguien tiene que alabar a Dios por eso. Algunos nos recuerdan por el sobrenombre que teníamos del barrio, de nuestra infancia. Sí, esa es la referencia que ellos tienen. Pero cuando empiecen a oír lo que Dios ha hecho en tu vida, aquellas personas que antes quizás eran un tanto incomprensibles, ahora se darán cuenta de que tú no eres una persona más. En ti hay una obra maravillosa hecha por Dios.
que solo Dios la pudo haber hecho, dicho sea de paso. El poder transformador de Cristo en esta mujer cambió su vida en un antes y un después. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18. Y está hablando de usted y está hablando de mí. Dice que nosotros somos transformados. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a la cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Santo del Señor. Oh, alguien tiene que saber que cuando tú amas esta palabra, que cuando tú te concentras, estudias esta palabra y amas esta palabra, atesoras lo que sus instrucciones te dicen, te vas a dar cuenta que tienes un espejo enfrente de ti, el cual te revela cómo estás y en qué áreas necesitamos un cambio. Oh, y lo maravilloso es que Él es el Dios que transforma. Él es el Dios de segunda oportunidad. Él es el Dios de misericordia. Él es el Dios de compasión. Él es el Dios que siempre nos extenderá la mano para ayudarnos. Por eso dice que somos transformados de gloria en gloria. Dios no solo nos cambia una vez, sino que nos transforma continuamente. Número 3, Dios no hace excepción de personas. Yo no sé cómo haya sido su pasado, incluso cómo se sienta ahora, las cosas que quizás haya estado practicando. Lo que sí puedo decirle con toda certeza es que si usted no viene a Cristo, Él no le va a echar fuera, porque Él no hace excepción de personas. Él nos ama a todos por igual. Y esta fue la experiencia del apóstol Pedro cuando llega a la casa de Cornelio, allá en el capítulo 10 del libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles relata la historia que cuando Pedro fue llevado a la casa de Cornelio, y después de ver la manifestación del poder de Dios en la vida de todos aquellos que estaban allí, Pedro llegó a la siguiente conclusión y dijo, versículo 34 del capítulo 10 de Hechos: en verdad, comprendo que Dios no hace excepción de personas. Amigo, tú que estás acá esta noche, Dios no hace excepción de personas. No hay pecado tan grande que Dios no lo pueda perdonar. No hay nada tan grande que el ser humano haya cometido en el pasado que Dios no lo pueda perdonar. Lo que sí no me cabe duda es que el enemigo, por pequeño que haya sido el error que la persona cometió, es más que suficiente para torturarlo a través de la acusación y llevarlo a la culpabilidad. Y difícilmente alguien podrá vivir una vida en plena libertad cuando aún acarrea culpabilidad en su interior. Repito, por pequeño que sea el error que una persona haya cometido, el enemigo es experto en ir y acusarle y tormentarle al punto de hacerlo sentir culpable y miserable. Y una persona que aún acarrea culpabilidad en su interior difícilmente podrá ser verdaderamente libre. Pero esta noche aquí está aquel que dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará verdaderamente libre. Jesucristo es el libertador, y Él está aquí esta noche para decirte: yo no hago excepción de personas. Pedro dice: comprendo que Dios no hace excepción de persona, sino que se agrada del que le teme y hace justicia. Me gustaría si pudieran proyectar ese versículo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versos 34 y verso 35. Es maravilloso lo que este versículo nos dice. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad, comprendo que Dios no hace excepción de personas. Di conmigo: Dios no hace excepción de personas. Y el versículo 35 nos dice: sino que Él se agrada de aquellos que le temen y hacen justicia. Dios se agrada cuando usted y yo le creemos a Él. Dios se agrada cuando en nuestros problemas nosotros decidimos creerle a Él. Dios se agrada al ver nuestra actitud, que cuando las cosas salen mal,
yo opto y decido por seguir confiando y esperando una respuesta de parte del Señor. Dios se agrada que cuando mis oídos están escuchando cualquier otra cosa, yo opto y decido esperar en la providencia divina. Dios se agrada de saber que aun cuando otros tengan una opinión equivocada, yo sigo creyendo que Dios tiene el control y que lo que yo no entiendo ahora, lo voy a entender después. Dios se agrada cuando yo vengo a su casa a rendirle adoración y alabanza, aun cuando estés cansado, aun cuando estés emproblemado. La Biblia dice en el capítulo 13 del libro de Lucas que había una mujer que sufría una encorvadura por 18 años ya. Y dice la Biblia que la situación de aquella mujer era crítica, pero ese día llegó Jesús a la sinagoga y ese día esa mujer salió más rectecita de lo que usted se puede imaginar, porque hubo un antes y un después en su vida. ¿Cómo va a haber un antes y un después en tu vida el día de hoy? ¿Alguien puede creer eso conmigo? Di conmigo, Dios no hace excepción de personas. No importa el pasado, no importa la cultura, no importa el estatus social, la condición moral de tu pasado, no importa. Dios transforma a todos aquellos que vienen a Él con fe creyéndole. Porque dice la Biblia, Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron. ¿Cuántos? Todos, aquí no se queda nadie. Usted dirá, pastor, yo tengo la bendición de Dios que yo nunca puse un cigarrillo en mis labios, gloria a Dios por ello. Yo nunca me tomé una bebida alcohólica, gloria a Dios por ello. Pero nuestra naturaleza después de Adán nos hace pecadores, dice la Biblia. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, por ende dice, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero dice la Biblia que más Dios mostró su amor para con nosotros, que siendo aun cuando estábamos en el pecado, nos amó y se entregó. Oh, qué amor más grande el del Maestro. Oh, dérselo fuerte a Él por ese amor, por esa misericordia. No esperó que cambiáramos. Aún siendo pecadores nos amó y se entregó por nosotros. Por eso dice Romanos 6 que la paga del pecado es muerte, pero además la gracia, se me estremece mis entrañas cuando pienso en eso. Es que todos tenemos un pasado. Todos tenemos un pasado. Y un pasado del cual seguro estoy que la mayoría de nosotros no podemos jactarnos mucho de él. Pero la gracia y la misericordia de Dios es tal que nos sacó de esa condición y nos ha dado salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Por eso la salvación y la transformación están disponibles para todos. Saulo de Tarso. ¿Quién pudo haber dado el visto bueno y creer que este hombre pudo haber cambiado? Refiriéndonos a la iglesia de aquel entonces. Si lo hubiesen preguntado, hermano Jacobo, hermano Santiago, hermano Pedro, ¿tú crees que ese hombre algún día podrá cambiar? Sobre todo cuando habían visto lo que habían hecho. Él consintió la muerte de Esteban, primer mártir. Y cuando leemos el capítulo 6 y el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, vemos todo el relato. Y Pablo estaba ahí, Saulo, y él consintió. Ahora, la gente veía al Saulo, al complicado, al agresor, al violento, al asesino. Pero Dios estaba viendo al apóstol, al que transformaría la historia de la cristiandad de aquel entonces. Por eso, aun cuando la gente en ti está viendo otra cosa, Dios está viendo lo que llegarás a hacer el día de mañana. Mientras otros ven tu presente y te juzgan por lo que ha pasado en tu pasado, Dios está viendo tu futuro y te está diciendo, yo sé que llegarás, yo sé que llegarás. Esfuérzate un poco más y llegarás. Último lugar. ¿Cómo yo puedo experimentar el poder transformador de Dios en mi vida? Número 1, acercándome a Él con fe todos los días. Esto no es cuando yo tenga tiempo, esto es todos los días. Diga conmigo, todos los días. Esto no es si estoy cansado o no, esto es una necesidad. De verlo así como vemos el oxígeno, el agua, el alimento. No es si estoy cansado o no, es que tenemos que verlo como tal, con ese sentido de urgencia y con esa prioridad. ¿Cuándo debemos de acercarnos a Dios? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con fe.
Por eso dice Hebreos 6:11 que Él es galardonador de aquellos que le buscan. O sea, Él le recompensa. Cuando tú te acercas a Él diciéndole: Señor, yo quiero conocerte más, quiero entender el propósito tuyo para con mi vida, quiero que tu palabra se me revele, quiero que tu palabra me instruya sobre esa área en mi vida que yo necesito cambiar, mejorar. Y cuando tú te acercas a Él, Él te empieza a hablar, Él te empieza a ministrar. ¿O tú crees que por alguna razón, por casualidad, mera casualidad, viniste este día a la casa del Señor? No, Él te trajo este día porque Él te quiere decir: yo puedo transformar esa área en tu vida con la cual tú no puedes. ¿Hasta cuándo seguiremos viviendo con la misma realidad? Dios puede transformarla, Dios puede cambiarla. La mujer samaritana es un claro ejemplo. Ella estaba cansada, por eso iba a esa hora a traer agua, porque no quería que nadie la viera y no quería hablar con nadie. Pero a partir de ese día, su pasado y su estigma quedó atrás, porque en Cristo era una nueva criatura. Número 2, aparte de acercarme a Él con fe todos los días, yo tengo que reconocer la necesidad que tengo de Dios en mi vida. Porque dice esa palabra, Juan 15, separado de mí. Yo tengo que saber que lo que el salmista David escribe y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Cambia mi forma de ser, le está diciendo David. Quiero un corazón diferente. ¿Alguien puede, si me puedes ayudar con el Salmo 51:10? Porque quiero que veas algo. Esto a mí me pasó. Recuerdo un día por la mañana mientras salía de la casa. Siempre oro antes de salir de casa, encomiendo mi camino, mis proyectos al Señor. Y ese día algo fuerte dentro de mí me hacía sentir: ¿cuándo fue la última vez que tu oración, tu mayor deseo en la oración fui yo? Porque claro, yo oraba por mis proyectos, por mis planes, todo lo que yo en lo personal quiero hacer y ver. Y ese día el Señor me recordó este pasaje, Salmo 51:10. Y el pensamiento: ¿cuándo fue la última vez que tu deseo más ardiente fui yo? Y fui y abrí este pasaje y me encontré con un David diciéndolo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si usted y yo no anhelamos eso día con día, algo no está bien con nosotros. Necesitamos anhelar eso por encima de cualquier otra cosa. Si queremos experimentar el poder transformador de Dios, número 1, acérquese a Dios con fe. Número 2, reconozca que Dios debe ser una necesidad para nosotros. Número 3, nosotros debemos de buscarle en todo tiempo. Y algo más, agrego, cambiar nuestra forma de pensar con relación a Dios. Aun cuando yo no lo vea, eso no quiere decir de que no existe o que Él no está en el asunto. Por eso Pablo escribe a los romanos y dice: no os conforméis. O sea, no pienses como piensa la gente de este mundo. O sea, yo tengo que cambiar la forma de pensar y saber de que yo no puedo pensar como piensa este mundo. Por eso yo tengo que pensar como la gente del reino. ¿Cómo piensa la gente del reino? Donde otros ven problemas, ellos ven oportunidades. Mientras otros hablan de crisis, yo hablo de propósito. Hablemos fe, vida, propósito. Número 4, hay que permanecer en su palabra. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Porque solo la permanencia en su palabra nos dará éxito en todas las áreas de la vida. Por eso dice la Biblia que la verdad, o sea, la palabra nos llevará a la libertad. Y número 5, testifiquemos a otros de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Testifíquele a un compañero de trabajo, pero no guarde todo lo que Dios ha hecho en su vida. Dígaselo a alguien, porque mire, en sus labios está el desenlace del problema de una persona. Es más, nosotros muchas veces estamos postergando el dolor y el sufrimiento de gente allá afuera, simple y sencillamente por no hablar. Es que no son mis palabras, no son sus palabras. La Escritura claramente dice: mis palabras son espíritu y son vida. No soy yo.
Yo solo soy instrumento de Él. Y la palabra tiene el poder. Si la palabra es espíritu y es vida, entonces ministrará hasta lo más profundo del corazón de esa persona. Y si es vida, puede cambiar una circunstancia. Por eso no podemos postergar más esto ya. Tenemos nosotros que compartir con otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos están contentos con lo que Dios ha hecho en sus vidas? Alguien necesita saber de eso. Y puesto sobre nuestros pies, quiero que sepa que Dios no solamente quiere, Él también puede transformar cada área de nuestras vidas, por complicadas que aparentemente están. Dios puede ayudarnos a superar todo aquello que nos impide avanzar en nuestra relación personal con Dios. Él puede darnos la fortaleza para vencer todo obstáculo. Porque si queremos una transformación total de Dios en nuestra vida, necesitamos saber, número uno, que Dios no conoce los imposibles. Número dos, que habrá un antes y un después si nos atrevemos a creerle a Él. Número tres, yo tengo que saber de que todos somos candidatos porque Dios no hace excepción de persona. Número cuatro, yo tengo que saber que todos podemos experimentar el poder transformador del Señor, porque la Biblia nos dice que cuando nos acercamos a Él con fe, Él es galardonado.